Inicio. María tenía 30 años y vivía en Toledo, una ciudad pintoresca donde las calles empedradas y los edificios históricos parecían guardar secretos antiguos. Se había casado con Alejo, su compañero de universidad, un hombre encantador con una sonrisa que podía derretir cualquier corazón. Durante los primeros años de su matrimonio, todo parecía perfecto. Su relación estaba llena de pasión y complicidad, como si el mundo exterior no existiera. Se sentían como la pareja ideal, como esas que todo el mundo envidiaba. Sin embargo, en los últimos meses, algo había cambiado. Alejo, quien antes era atento y amoroso, ahora se mostraba distante. Llegaba tarde del trabajo, a menudo decía estar agotado o atrapado en reuniones interminables. Ya no respondía con entusiasmo a sus mensajes, y sus conversaciones se volvían frías y superficiales. María comenzaba a sentir una creciente ansiedad, una sensación de que algo no estaba bien, aunque no lograba identificar qué. A pesar de los pequeños gestos que le hacían dudar, seguía aferrándose a la idea de que todo estaba bien. Tal vez estaba siendo paranoica, pensó. Pero, a medida que los días pasaban, la incertidumbre se apoderaba de ella, hasta que un día, decidió actuar. El conflicto, un miércoles por la tarde, cuando Alejo no había llegado a casa a la hora habitual, María sintió que la inquietud ya no podía esperar más. Se puso su abrigo y salió de casa con paso decidido. Iba a ir a la oficina de Alejo, sin previo aviso. Quería sorprenderlo, como en los viejos tiempos, cuando solían hacer planes espontáneos sin importarle la rutina. Quería saber la verdad, porque algo dentro de ella le decía que no estaba imaginando las cosas. Al llegar al edificio de oficinas, entró en el ascensor, con el corazón latiendo con fuerza. Subió al piso en el que Alejo trabajaba, sin saber realmente qué esperaba encontrar. Cuando salió del ascensor, se encontró con algunos de los compañeros de trabajo de su marido. Había algo extraño en su actitud. El saludo que le dieron fue distante, como si hubiera algo incómodo flotando en el aire. María intentó mantener la calma, pero algo en sus rostros, en sus miradas, la hizo dudar aún más. Fue entonces cuando uno de los colegas de Alejo, sin querer, soltó una frase que resonó en su mente: Alejo ha estado muy ocupado últimamente. Ya sabes, con su otro proyecto. No especificó nada más, pero la insinuación estaba clara. Aunque trató de mantener una fachada tranquila, dentro de ella algo se rompió. Aquella palabra, proyecto, le sonó a excusa, como si estuvieran cubriendo algo mucho más profundo, algo que no quería admitir. Momento dramático. Esa misma noche, María estaba sola en casa, luchando contra el nudo en su estómago. El silencio de la casa se sentía abrumador. Mientras esperaba a Alejo, decidió revisar su teléfono, algo que nunca había hecho antes. Sabía que no debía, pero la inquietud le impulsó a hacerlo. Navegó por los mensajes, hasta que se detuvo en uno que llamó su atención, un correo electrónico de Alejo, dirigido a Sara, su excompañera de universidad. El asunto del correo era: nos vemos mañana. María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La reacción de su corazón fue instantánea, un dolor sordo que se convirtió en una presión en su pecho. No necesitaba leer más, pero lo hizo. El tono del correo era cálido, casi familiar. Parecía una conversación casual entre dos viejos amigos, pero algo en ella le decía que había algo más. En ese momento, María se dio cuenta de que el nombre de Sara no le era ajeno. Recordaba a esa mujer, la exnovia de Alejo, con quien había tenido una relación tumultuosa en la universidad. La duda se convirtió en certeza cuando, al revisar las fotos en el teléfono de Alejo, encontró una imagen de él con Sara en unas vacaciones. Estaban juntos en la playa, sonriendo y abrazados, como si todo fuera perfecto. María se quedó allí, mirando la pantalla, sin poder creer lo que veía.
Las imágenes la golpearon como una ráfaga fría, y su mundo, que hasta entonces había parecido tan seguro, se desmoronó. María no pudo evitar llorar. Sentía que su corazón se rompía en 1000 pedazos, mientras las emociones la invadían. El dolor, la rabia, la confusión. Se sentó en el sofá, con la mente en blanco, y finalmente comprendió lo que estaba pasando. Alejo la había traicionado. Profundización del conflicto. El aire en casa estaba denso, cargado de tensión. María no podía creer lo que acababa de descubrir, pero su dolor la impulsó a buscar respuestas. Alejo había llegado tarde esa noche, como de costumbre, y María, ya con el teléfono en mano, lo confrontó al instante. Sus manos temblaban, pero no podía callar más, no podía seguir con esa angustia en su pecho. ¿Qué está pasando, Alejo?, le preguntó, su voz firme, aunque llena de dolor. ¿Es cierto lo que está pasando entre tú y Sara? Alejo se quedó en silencio por un momento, y su expresión cambió. No parecía sorprendido, ni avergonzado. Simplemente estaba tranquilo. María sintió como si su mundo se derrumbara ante esa indiferencia. Él la miró a los ojos y, con una calma inquietante, respondió: sí, María, es cierto. Estoy con Sara. La confesión fue un golpe en el estómago. María había imaginado 1000 posibles respuestas, pero no esta. No pensaba que Alejo, el hombre con el que había compartido su vida, fuera capaz de decir esas palabras tan frías, tan directas. Pero él no se detuvo ahí. Y no es solo que esté con ella, continuó él, es que, en los últimos meses, nuestra relación se volvió vacía para mí. Me siento solo, María. Siento que todo lo que compartimos ha desaparecido. Ya no hay esa conexión que una vez tuvimos. Sara, ella ha estado ahí para mí cuando más lo necesitaba. María, atónita, no podía procesar lo que escuchaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no podía dejarlas caer. La rabia y el dolor se apoderaron de ella, y de repente las palabras de Alejo se transformaron en un eco vacío en su mente. ¿Cómo había llegado todo a esto? ¿En qué momento su amor se había convertido en una mentira? Momento dramático, las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera evitarlo. Estaba destrozada, pero no podía dejar de mirar a Alejo. Cada palabra de él era como un cuchillo clavándose más profundo. ¿Cómo pudiste?, susurró con voz quebrada, y las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. La ira se mezclaba con el dolor, el resentimiento acumulado durante tanto tiempo. Imágenes del pasado vinieron a su mente, los primeros días de su relación, la pasión en sus ojos, los planes que habían hecho para el futuro. Todo eso, todo lo que alguna vez creyeron que era inquebrantable, ahora se desmoronaba. ¿Cómo podía ser que la persona en la que más confiaba la hubiera traicionado de esa manera tan cruel? ¿Cómo podía alguien que decía amarla buscar consuelo en los brazos de otra mujer? María respiraba entrecortadamente, tratando de calmarse, pero no podía. No puedo seguir así, dijo, casi en un susurro. No puedo quedarme en un lugar donde ya no me quieren. Alejo la miró, pero no dijo nada. La expresión en su rostro era vacía, como si ya no hubiera nada que decir. María se levantó, con el corazón hecho trizas, y sin una palabra más, se dirigió hacia su habitación. El giro, con manos temblorosas, comenzó a recoger sus cosas. No podía quedarse allí, no podía continuar viviendo con alguien que no la valoraba. El dolor de la traición la empujaba a irse, a comenzar de nuevo, a dejar atrás todo lo que alguna vez creyó que era su vida. Decidió que se iría a Madrid, a empezar de nuevo, a huir de los recuerdos que la ahogaban. Mientras empacaba, una sensación extraña la recorrió. Algo la hizo detenerse por un momento, algo que no había notado antes.
Miró hacia la esquina de la habitación, donde vio un par de objetos que no pertenecían a ella. Un libro que no había visto antes, una bufanda que no le era familiar. Al acercarse, vio que esos objetos no eran de Alejo. Eran de Sara. Su corazón dio un vuelco. ¿Cómo era posible que él hubiera dejado sus cosas aquí, en su propia casa? María se quedó allí, mirando esas pertenencias con el alma rota. La realidad de lo que estaba pasando la golpeó con más fuerza que nunca. Alejo no solo la había traicionado, sino que ya había dejado su huella en su hogar. Un hogar que ella pensaba que todavía compartían. Con lágrimas en los ojos y un sentimiento de impotencia que no podía controlar, María terminó de empacar lo poco que quedaba de su vida allí. Mientras cerraba la puerta tras ella, dejó atrás un pedazo de su alma, y, con cada paso que daba hacia la salida, algo en su interior le decía que todo había cambiado para siempre. Una nueva vida. María llegó a Madrid con la esperanza de comenzar de nuevo, de borrar las huellas de un pasado que la había dejado marcada. La ciudad, vibrante y llena de oportunidades, parecía ofrecerle el refugio que tanto necesitaba. Se mudó a un pequeño apartamento en el centro, un lugar sencillo pero lleno de luz. En cada rincón, había una promesa de comenzar desde cero, de reconstruir su vida lejos de los recuerdos que la atormentaban. Pronto encontró trabajo en una agencia de publicidad. No era un trabajo soñado, pero le dio la estabilidad que necesitaba. Cada mañana, al levantarse, luchaba por dejar atrás la pesadez del dolor que la acompañaba. Cada día era un paso hacia adelante, pero al llegar a casa, la soledad la abrazaba como una sombra. Los recuerdos de Alejo y la relación que había perdido seguían estando presentes, como fantasmas invisibles que no la dejaban en paz. Pero a pesar del vacío que sentía, María comenzó a entender algo crucial: ella merecía ser feliz. Merecía una vida en la que se valorara a sí misma. En sus momentos más oscuros, pensaba en lo que había aprendido de su relación con Alejo, que su felicidad no dependía de otra persona, sino de ella misma. Decidió que debía volver a conectar con la persona que siempre había sido antes de perderse en las promesas rotas de su matrimonio. Con el tiempo, las heridas empezaron a sanar, aunque el dolor seguía estando ahí, un recordatorio de lo que había vivido. A medida que pasaba el tiempo, María comenzó a redescubrir sus pasiones, a salir con nuevos amigos, a disfrutar de su libertad. Pero, en su interior, aún quedaba una pregunta sin respuesta: ¿realmente había superado todo lo que había vivido con Alejo? ¿Podría volver a confiar en alguien? Momento dramático. Una tarde, mientras caminaba por el parque cerca de su apartamento, se encontró con alguien que no esperaba. Un antiguo amigo de la universidad, Javier, la reconoció de inmediato. Él había sido una parte importante de su vida en aquellos años, aunque siempre había estado a la sombra de su relación con Alejo. Habían sido buenos amigos, pero nunca más que eso. Javier siempre había estado allí, ofreciendo su apoyo, pero nunca cruzaron la línea hacia algo más. «María, ¿eres tú?», dijo con una sonrisa amable. La sorpresa fue inmediata, pero al mismo tiempo, una sensación reconfortante le invadió. Javier siempre había sido un buen amigo, y su presencia la hizo sentir, por un momento, que el tiempo había retrocedido. Se sentaron a tomar un café, y mientras conversaban, María comenzó a sentirse cómoda de nuevo. Javier le habló de su vida, de sus logros, pero también compartió sus propias dificultades. La conversación fluyó naturalmente, y, por un instante, María olvidó la tristeza que había arrastrado durante tantos meses. Pero, al mismo tiempo, una parte de ella se resistía. El miedo al rechazo, la desconfianza, la herida de la traición. Todo eso la mantenía alerta. Javier no le pedía nada. Era simplemente un amigo, alguien que se había preocupado por ella en el pasado. Pero el temor a volver a ser vulnerable la detenía.
María no sabía si estaba lista para confiar de nuevo, ni siquiera para permitir que alguien más se acercara a ella de esa manera. ¿Podría volver a amar sin miedo? ¿Sería capaz de abrir su corazón de nuevo, o la sombra de lo que había vivido con Alejo siempre la seguiría? Final abierto. Al final de la tarde, Javier se despidió con una sonrisa sincera, dejándola con un sentimiento encontrado. María se quedó allí, sola, mirando cómo la gente pasaba a su alrededor. Sabía que había avanzado, que había encontrado la fuerza para levantarse después de todo lo que había sufrido. Pero también sabía que la vida estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Era realmente posible perdonar? ¿Podría alguna vez dejar ir el dolor que llevaba consigo? ¿Estaba lista para permitir que alguien más formara parte de su vida? María no lo sabía, pero había algo en su interior que le decía que su viaje aún no había terminado. A veces, la vida era un camino incierto, y la única forma de descubrir qué venía después era seguir caminando. Y, mientras la luz del atardecer bañaba las calles de Madrid, María decidió que, por ahora, lo único que importaba era seguir adelante. Porque, al final, el futuro solo se construye paso a paso. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en Quiet Desires. Suscríbete, deja tu like y prepárate para disfrutar de más historias llenas de emoción y misterio.